Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial, y en el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Una campaña cívica enciende el debate a nivel nacional, no solamente en conversaciones, sino también entre esos hilos del Internet. Se trata de Pela el Ojo Panamá, una campaña de vallas que inició el viernes pasado y que hoy es el centro de la atención tanto del Tribunal Electoral como del público en general en camino a estas elecciones de 2019, las elecciones generales. La más reciente iniciativa del movimiento independiente Movin ha traído a la agenda pública temas sensibles acerca de la actualidad nacional. Escuchemos entonces cuál ha sido el punto de vista del Tribunal Electoral para remover las mencionadas vallas de Pela el Ojo. Comunicado del Tribunal Electoral de Panamá. El Tribunal Electoral removió este domingo propagandas fijas con contenidos que violan disposiciones del Código Electoral y estaban ubicadas en vallas en diferentes puntos de la ciudad y alrededores. La acción la llevó a cabo personal de la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro y miembros del Cuerpo de Delegados Electorales y se sustenta en el numeral 1 del artículo 231 del Código Electoral y el numeral 1 del artículo 4 del Decreto 31 de 2017 que prohíben que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos, quedando exceptuados de esta prohibición tanto los partidos como los candidatos dentro de los periodos de campaña. Las sanciones aplicables son: al medio, una multa diaria 10 veces el valor comercial de la propaganda. Al tercero, responsable de la propaganda, una multa de 50 a 1.000 balboas. Para conocer el punto de vista de Movin, conversamos con Daniel Lopera, uno de los voceros de este movimiento. Daniel, bienvenido a Página 2 del diario La Prensa. ¿Cómo describe Movin esta iniciativa con el uso de vallas y además, por qué Pela el Ojo? Pela el Ojo es una campaña cívica, una campaña de ciudadanos que está tratando de informar a la ciudadanía sobre ciertas cosas donde los diputados no han rendido cuentas, como por ejemplo el tema de las planillas, el tema de Pandeportes, el tema del ausentismo, y todas esas son cosas que nos parecen necesarias que el electorado conozca, no solo de cara a las elecciones, sino a nivel normal, a nivel regular. Y recordamos que tanto Yanivel Abrego como Zulay Rodríguez, que fueron las de la valla que fue removida, son funcionarias públicas pagadas con nuestros impuestos y sus planillas son pagadas con nuestros impuestos. Su trabajo, al que algunos de los diputados no asisten, son pagados con nuestros impuestos, igual que las donaciones que Pandeportes le dio a ligas donde diputados son presidentes o representantes, también es pagado por nuestros impuestos. Pela el Ojo es una expresión muy coloquial, muy usada aquí en Panamá. El ejemplo que siempre usamos es cuando un hijo va a salir, una madre siempre le dice: oye, pela el ojo, ¿no? Pela el ojo con los ladrones, pela el ojo con la calle, pela el ojo con los carros. Entonces, de alguna manera es decirle a la ciudadanía: hey, pelen el ojo con esta gente. Pelen el ojo quiere decir estemos alerta, estemos pendientes de lo que están haciendo, cuestionemos y exijamos rendición de cuentas. Una cosa muy importante sobre esta campaña es que también eleva el debate sobre la libertad de expresión. Al final de cuentas, todos somos ciudadanos y tenemos libertad de expresión, y el Tribunal Electoral, si bien es cierto, es el garante de las elecciones y es de alguna manera el garante de regular el torneo electoral, y a sus candidatos no es competente para decirle a un ciudadano que no puede criticar a un funcionario en ejercicio, porque estas personas son funcionarios en ejercicio y que el hecho de que sean candidatos es completamente inconsecuente. Eso me parece un poco atropellado del Tribunal Electoral salir a quitar la valla sin primero notificar, pedir que podamos presentar nuestros argumentos y hacer el pedido que estamos haciendo, que es que se respete la libertad de expresión de todos los ciudadanos, que está consagrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los convenios que ha firmado Panamá en temas de derechos humanos. ¿El Tribunal Electoral se ha comunicado con ustedes? No, de hecho, una de las críticas que tenemos es que el Tribunal Electoral no notificó. Le envió un correo al proveedor de las vallas preguntándole sobre quién había pedido pagado por la valla. El
distribuidor de las vallas le explicó que habíamos sido nosotros, como Grupo Movín, pero el Tribunal Electoral en ningún momento notificó y hasta el sol de hoy no sabemos todavía cuál es la razón. Ellos dieron dos artículos, el 231 y el 235, que para a nuestro criterio no aplica porque habla de campaña y propaganda electoral, y la campaña y la propaganda electoral, como está definida en el Código Electoral, solo puede ser ejercida por candidatos y partidos, y Movín no es ni un candidato ni un partido. ¿Cuáles serán los próximos pasos que tomarán en vista de la reacción del Tribunal Electoral? Bueno, nuestros siguientes pasos fueron dos. Uno, día viernes le mandamos una carta al Tribunal Electoral pidiéndoles una reunión, que tengo entendido que ya nos dieron una cita para esa reunión, pero como todavía no sabemos cuál es el criterio que utilizó el Tribunal Electoral para bajar la valla, no sabríamos decir cuáles son nuestros siguientes pasos. Vamos a seguir exigiendo rendición de cuentas. Yo creo que de alguna manera lo que dimos y lo que dio todo esto que pasó con las vallas es por lo menos una voz de alerta a los ciudadanos a que estén pendientes, a que peleen el ojo, y que de alguna manera eso se traslade también a la ciudadanía, que sea la ciudadanía la que exija rendición de cuentas. Igual también estamos lanzando por medio de redes sociales también preguntas a las personas, porque muchas personas nos comentaban que faltaron diputados, que falta yo no sé quién, así que también estamos preguntando para saber qué lo que se puede hacer. Estamos esperando a que el tribunal se pronuncie sobre las razones de la remoción de la valla para saber cómo podemos continuar con la campaña, porque esto es una campaña ciudadana que va a continuar, y el hecho de que bajen la valla no va a parar que la ciudadanía siga exigiendo rendición de cuentas. No son vallas cualquiera, y sobre ese tema vamos a hablar con Rodrigo Noriega, nuestro asesor editorial aquí en La Prensa. Rodrigo, un poco de perspectiva en cuanto a este tema de las vallas y el tema de político que vive Panamá camino a esas elecciones generales del 5 de mayo. Gracias, Malú, por invitarme a tu programa. No es tan fácil responder el tema legal de las vallas. El artículo 231 del Código Electoral, como bien lo dice el Tribunal Electoral, prohíbe toda campaña electoral que no sea de partido político o de candidato. ¿Esto qué significa? Que dentro de las reglas que existen en Panamá, solo los participantes activos de las campañas electorales pueden hacer propaganda electoral. Y aquí viene el juego de palabras. Propaganda electoral es aquello que el Tribunal Electoral considera que es propaganda electoral. ¿Qué pasa si una organización cívica, vamos a distanciarnos un momento del tema que tenemos entre manos? ¿Qué pasa si una organización cívica el día de mañana hay un candidato que es anticapitalista, dice yo voy a nacionalizar todas las empresas, y los gremios empresariales deciden sacar una campaña en defensa de la libertad económica? Este partido, este candidato puede decir, mira, esto es una campaña en contra mía. O peor aún, tenemos un candidato o candidata que es racista, antisemita, homófobo, y los grupos de mujeres, los grupos afrodescendientes, etcétera, sacan campañas defendiendo sus derechos, su identidad. Entonces nos encontraríamos con el absurdo de que solo los políticos y los partidos políticos tienen libertad de expresión, y la sociedad civil y la sociedad en general nos quedamos sin libertad de expresión. Eso parece ser el tenor que quiere darle el Tribunal Electoral al 231 del Código Electoral. Lo risible de esto es que el 233, que habla del contenido de la propaganda electoral, dice palabras más, palabras menos en su parte final, que el Tribunal Electoral velará porque el contenido de la propaganda electoral fomente la democracia y se inspire en el respeto a los derechos humanos. Bueno, uno de los derechos humanos más importantes es el de la libertad de expresión. La jurisprudencia panameña, la jurisprudencia internacional, sobre todo los casos más famosos que te puedas imaginar, Sullivan versus New York Times, por ejemplo, que es el caso base de la teoría de libertad de expresión moderna, dice que cuando el Estado, la autoridad, tenga que decidir entre una regulación, una prohibición y la libertad de expresión, la presunción debe ser siempre favorable a la libertad de expresión. Esto lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y erráticamente la Corte Suprema de Justicia de Panamá. En otras palabras, la prohibición del Tribunal Electoral basada en el Código Electoral tal como está es mi opinión inconstitucional. Lo que pasa es que no se ha declarado como tal, pero el mismo Tribunal Electoral debería errar en su actuación en favor de la libertad de expresión. Las vallas de Movín no son una campaña específica contra un candidato u otro. Están usando las imágenes de aquellos candidatos que no han publicado sus
planillas. Pero sería igual que un grupo de mujeres publicara la cara de los candidatos que no han pagado la pensión alimenticia, o un grupo afrodescendiente publicara el rostro de los candidatos que irrespetan los derechos de los afrodescendientes, o un grupo hebreo publicara el rostro o el nombre de los candidatos antisemitas. Estamos negándole a la sociedad el derecho a opinar justo cuando su opinión tiene mayor valor en los procesos electorales. Esto no tiene sentido. Lo de Movim es un esfuerzo sin precedentes en la historia de Panamá. Debemos apoyarlo independientemente de lo que pensemos de Movim o independientemente de lo que consideremos en la campaña. Aquí se juega la libertad de expresión de todos los panameños, de todas las causas. Ojo, no es solo 2019. Esto va a regir para el futuro. Imaginémonos lo que puede pasar cuando tengamos un Chávez o un Bolsonaro panameño. ¿Quiere decir que los demás no podemos opinar? Entonces, esa es en realidad la diatriba, la paradoja que nos presenta la actuación del Tribunal Electoral, que fue, tengámoslo claro, el día domingo, realizada por el propio personal del Tribunal Electoral sin debido proceso, porque no hubo una resolución, no hubo un dictamen judicial de ellos mismos diciendo, esta campaña viola el artículo 231, sino que fue un hallazgo, una decisión administrativa, sin notificar a la parte afectada para que se defendiera, para que hiciera alguna modificación, para que tuviera alguna opción, y lo removieron ellos mismos. Miren qué diligencia. En cambio, en las redes sociales hay cualquier cantidad de porquerías circulando. Vemos las esposas de los candidatos presidenciales de distintos partidos siendo las abanderadas de fiestas patronales, de fiestas de pueblos. Y qué casualidad que sus maridos las acompañan, porque tienen que acompañar a sus esposas. Y bueno, qué lástima que eso no se considera como campaña electoral. Pero yo creo que los puntos fundamentales, sí, el artículo 231 prohíbe la campaña electoral por aquello que no es partido político o candidato, lo que es una insensatez. Y segundo, campaña electoral es lo que el Tribunal Electoral decide que es campaña electoral. Si yo salgo a defender a los caballos y digo, yo apoyo a los candidatos que respetan los derechos de los caballos, bueno, yo me imagino que va a haber un montón de gente diciendo que son una anticampaña contra otro montón de gente. Entonces, eso es lo peligroso de la actuación del Tribunal Electoral. Debemos errar en favor de la libertad de expresión, y más en Panamá, donde no existe una tradición de respeto a los derechos humanos tan fuerte como quisiéramos, ni existe la rendición de cuentas por parte de los poderosos. Gracias, Rodrigo, por esa explicación. A usted que escucha podcast Página 2 del diario La Prensa, le invitamos a estar pendiente no solamente de este tema, sino de todos los que forman parte de la Ruta 2019 hacia las elecciones generales de Panamá. Usted también puede ingresar en prensa.com para tener también las noticias día a día sobre la política. Con eso despedimos esta edición. Nos escuchamos en otro episodio de Página 2 muy pronto. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.